¿Cómo opera todo el sistema educativo? Y a nivel mundial, ¿no? Nosotros entramos, bueno, los que entran a preescolar y después entran a primer grado, y pareciera que primer grado es un repaso de todo lo que se hizo en preescolar antes de entrar a los detalles que son nuevos, pero que preescolar es el fundamento. Y después algunos dicen, no estoy seguro, que sexto grado es una repetición de quinto grado. Y cuando entramos a primer año, volvemos a revisar algunas cosas. Y así sucesivamente. Y cuando entramos a la universidad, volvemos a tomar matemática básica, todas las carreras aquí en Nicaragua. No voy a hablar por el resto de los países, pero sé que en unos lugares de Europa como Finlandia hay algo que se llama gimnasia antes de la universidad, y es para preparar a los que egresaron de secundaria para que tengan una nivelación para entrar a la universidad. Y en Estados Unidos hay college que son antes de la universidad, y vemos eso una y otra vez. Y Pablo le habla a la iglesia y les dice: debiendo de estar preparados para comer un alimento sólido, tengo que volver a los rudimentos. Le faltaba algunas cosas a la iglesia y había que hacer una reevaluación, un reajuste, un reacomodamiento, un afirmar y asegurarnos que los fundamentos que están puestos son los correctos. Y yo quisiera que usted se coloque espiritualmente ahí. Pastor, ¿qué me está diciendo? Que nada de lo que hemos hecho está bien. No, lo que estoy diciendo es que queremos tener un mayor nivel de exactitud. Amén. Diga conmigo, levante su mano derecha, todos los que están aún viendo por transmisión, y le voy a hacer una pregunta ahí con su mano derecha levantada. ¿No quiere usted tener un mayor nivel de exactitud? ¿No quiere usted estar más exacto en cuanto a la voluntad de Dios? ¿No quiere usted ser más exacto en cuanto a oír al Espíritu Santo? ¿No quiere ser usted más exacto en cuanto al propósito que Dios tiene para su vida? ¿No quiere ser usted más exacto en el conocimiento y la interpretación de las Escrituras? ¿No quiere usted que seamos más exactos en cómo debe de funcionar la iglesia del Señor? ¿No quiere usted que seamos más exactos en cómo debemos de gobernar la iglesia del Señor? Más exacto en cómo ser padre, más exacto en cómo ser hijo, más exacto en cómo ser un ciudadano, más exacto en cómo ser un empresario, más exacto en cómo ser un esposo, una esposa, más exacto en cómo ser un pastor, más exacto en cómo ser un adorador, más exacto en todo? Amén. Esa es la temporada que estamos. Y no es una temporada para estar en conflicto, aunque esto va a generar grados de tensión, pero que toda esa tensión se va a reconciliar en un lugar, no en lo que yo opino, no en lo que yo pienso, no en una dirección que como pastor doy y digo, esto se va a hacer así porque yo digo. Vamos a conciliar y vamos a traer todas las cosas y vamos a derribar toda fortaleza mental que se ha levantado contra el conocimiento de Dios, y vamos a tenerlo todo por basura, como decía Pablo, y lo vamos a cambiar por el conocimiento de Cristo. ¿Cuántos me dicen amén? Alguien tiene que intentarlo. Y el Señor está poniendo una carga por esto. Está poniendo una carga por diseños espirituales.
Queremos mostrar matrimonios, queremos mostrar empresarios, queremos mostrar líderes. Queremos que Dios nos dé la gracia para nosotros como pastores poder un día decir, tal vez no exactamente como Pablo lo dijo, pero poder decir, usted sabe lo que es ponerse de pie en una plataforma como esta y decir lo que dijo Pablo: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Esa es una meta para todos. Pero si nosotros vamos a ser dignos de imitar, primero tenemos que estar seguros que lo que estamos mostrando y manifestando son diseños apegados en el mayor nivel de exactitud posible de las Escrituras. Hoy, hermanos, ya no se trata de congregarnos, ya no se trata de cumplirle al colochón, ya no se trata de venir a la iglesia porque es una costumbre, porque es una tradición. No se trata de religiosidad, no se trata de estar sentado aquí y después salir a vivir de la manera que nosotros queremos. Hoy se trata de que este lugar es un lugar de entrenamiento para que todos alcancemos un nivel de exactitud en las Escrituras, de tal manera que sea formado el varón perfecto a la estatura y la medida de Cristo. A eso estamos apuntando. ¿Cuántos me dicen amén? No es un mensaje para entretener, aunque me gusta ambientes relajantes, me gusta reír, ustedes lo saben, pero no es entretenimiento. No es un mensaje que es para motivar, porque la motivación es tocar las emociones. Es un mensaje para inspirarnos con el soplo del Espíritu Santo, que es muy diferente. No es un mensaje centrado en nosotros, que gira en torno a nosotros, sino es un mensaje que gira en torno a Él. Que usted y yo tenemos que comenzar a decir las palabras que decía Jesús con un mayor nivel de revelación y entendimiento. Jesús decía: yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y para eso tenemos que conocer la voluntad del Padre. Y Jesús decía: yo no hago nada que no haya visto a mi Padre. Yo no digo nada que no haya oído de mi Padre. Jesús no se daba el permiso de vivir como Él quería. Él no decidía dónde estar. Él quería estar donde Dios quería que estuviese, donde era la voluntad de Dios. Él no quería decir lo que Él quería decir, sino que Él quería decir lo que estaba oyendo al Padre decir. Él no quería hacer lo que Él quería hacer, porque si Él hubiese hecho lo que Él quería hacer, en Getsemaní hubiera ocurrido algo diferente. Por lo contrario, a Él decirle: si es posible, pasa de mí esta copa y no se haga mi voluntad sino la tuya, Él hubiera dicho: Señor, yo lo que quiero es no ir a la cruz. Pero Él entendía, sabía y estaba en completa sujeción a la voluntad de Dios. Y Él sabía que la voluntad de Dios era que Él muriera en la cruz. Y Él estuvo dispuesto a decir: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y todo esto entonces nos lleva a entender que como iglesia tenemos que perseguir en esta temporada una sola cosa: la voluntad de Dios. Y hay una fuente de revelación que no requiere esa parte etérea de una búsqueda del Señor a través de ayuno, a través de oración, a través de intercesión, a través de adoración. Hay algo que el Señor nos dejó como una plataforma, y son las Sagradas Escrituras. Entonces entendemos que estamos en una temporada
de reforma, estamos en una temporada de cambio. Diga conmigo, estoy en una temporada de cambio. ¿De verdad está en una temporada de cambio? Porque yo sí. Y creo que es un cambio para bien. Y que lo estamos experimentando en nuestra congregación. Y que el Señor nos está respaldando. Por eso testifique de lo que el Señor está haciendo. No se quede callado, háganoslo saber. Envíelo a través de las redes, envíe lo que el Señor está haciendo con usted. Porque hemos escuchado muchísimas cosas buenas de lo que Dios está haciendo. El Señor va a respaldar a su iglesia cuando está caminando en búsqueda de su perfecta voluntad. El Señor te va a bendecir, el Señor te va a proteger, el Señor te va a cuidar, el Señor te va a ayudar en tu debilidad. No te va a faltar nada para que cumplas lo que Dios te está enviando a hacer. Solo asegúrate que estás caminando con un deseo profundo de conocer la voluntad de Dios, y tú vas a ver cómo van a aparecer los corderos en la zarza. Amén. Reforma es volver todas las cosas a la forma de Dios. Eso es una reforma. Y toda reforma comienza con la incomodidad. Yo estoy incómodo. Reforma no es un tiempo, sino es un estilo de vida. La reforma que estamos buscando es conocer a Cristo más claramente, y empieza con nosotros arrepintiéndonos. Y recordemos que la esencia de la palabra arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Eso es arrepentimiento. Y la reforma es progresiva. No ocurre de una vez. Es un proceso que se da por etapas. Y se trata de un cambio de todas las cosas, donde comenzamos a hacer aquí en la tierra a como es en el cielo. Entonces somos una iglesia que está trayendo diseños, está buscando diseños que están revelados en las Escrituras, pero que requieren de que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad para que podamos traer esa revelación a nuestra vida. Y vamos marcando pautas. Vamos marcando pautas que son importantes, claves. Y que lo primero que hemos dicho es que nosotros amamos a Dios sobre todas. Diga conmigo, amamos a Dios sobre todas las cosas. Amamos a Dios sobre todas las cosas. Con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todos nuestros bienes, con toda nuestra vida, con todo. ¿Sabe lo importante que es establecer esto? Es importante y a la vez complicado, porque yo amo a mi esposa y la amo. Ella quiere que yo diga con todo mi corazón, pero yo tendría que decirle por revelación: te amo con todo mi corazón, después que le entregué todo mi corazón al Señor y lo que Él me permita de ese corazón. Usted sabe lo que es que alguien me diga a mí que no ame a mis hijas y a mi hijo. Usted sabe lo difícil que es para un padre decir: Padre, yo te amo por encima de mis hijos. Esto golpea el razonamiento. Por eso es que la Biblia dice que tenemos que derribar fortalezas mentales que se levantan contra el conocimiento de Dios. Esto no es sencillo, pero es parte de nuestra fe.
Es poner a Dios por encima de todo. Entonces uno de los problemas que ocurre en la iglesia es que constantemente estamos comprometiendo los principios de Dios porque en realidad estamos amando otras cosas más que a Dios. Y si nos revisamos, eso es algo que necesitamos reformar dentro. Por eso es que el Señor le dice a Abraham: Abraham, sacrifícame a tu hijo. Entrégame a tu hijo en el altar. A tu único hijo, entrégamelo en el altar. Y Abraham camina 3 días y lleva a su hijo al altar. El hijo le pregunta: papá, ok, ahí está la leña, ahí está el fuego, ¿dónde está el cordero? Y Abraham pone a su hijo en el altar, toma el cuchillo y lo levanta. ¿Con qué corazón? Ayer íbamos para la casa y mi hija me manda que se había cortado. Parece que se cortó cortándose la uña. Y de repente cuando yo mire una gotita de sangre dentro de mí, yo le quería decir: ¿y cómo se cortó? ¡Qué barbaridad! Tiene que tener cuidado. Y yo ahí, por una gotita de sangre. E inmediatamente reaccioné y dije: ¿qué me pasa? Tengo que dejarlas que pasen por diferentes situaciones, pero el corazón de padre quisiera agarrarla y protegerla. Pero créame una cosa, no me doy permiso de hacer eso. En mi carne está, pero sé que no es correcto y que tengo que dar espacio para que vivan sus situaciones. Y aún en eso uno tiene que tener el entendimiento de que hay un Dios que está desarrollando en ella algo como lo desarrolló conmigo. Y que parte de amar a Dios sobre todas las cosas tiene que ver con darle espacio a Dios para que opere con aquellas cosas que usted ama. Y que esas cosas que usted ama no se interpongan entre lo que Dios está haciendo con usted y lo que Dios está haciendo con aquello alrededor de usted. El no darle a Dios el primer lugar te coloca en una posición donde, por el contrario a contribuir con lo que Él está haciendo, puedes terminar estorbando. Y hay padres que estorban en los procesos de sus hijos. Y hay pastores que estorban en los procesos de su congregación. Y todos necesitamos establecer la prioridad como iglesia de que todo lo que hacemos es para darle gloria y honra a nuestro Señor. Y usted y yo viviremos situaciones constantemente donde tendremos que tomar esta decisión. ¿Cuál es nuestra prioridad? Y si amamos a Dios sobre todas las cosas. La iglesia se mete en asuntos que no le competen. Y la iglesia se mete en asuntos que hoy la tienen en problemas a nivel mundial. No estoy hablando de aquí. Porque perdieron el norte, porque comenzaron a pensar de una manera muy natural y se olvidaron de que nuestra prioridad es Dios. Que lo más importante para la iglesia es que el padre pueda decir: esta es mi iglesia, estos son mis hijos en los cuales yo tengo complacencia. Pero muchas veces el padre no va a poder decir eso, porque por el contrario a estar complaciéndolo a él, estamos complaciendo las presiones del mundo. Estamos cediendo a las presiones del mundo. Y nos interesa más el qué dirá de la gente, el qué pensará la gente, que la aprobación de Dios. Y los discípulos y la iglesia primitiva tenían esto bien claro. Y por eso nuestra esencia
es que todo lo que hacemos nos enfocamos y nos esforzamos al máximo. Y nos vamos a equivocar y vamos a cometer errores, pero serán errores o por ignorancia, pero nunca serán errores por mala voluntad, nunca serán errores por rebeldía. No queremos cometer esos errores. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y algunas ocasiones tal vez nos equivocaremos porque no sabemos qué hacer. Pero el Señor sabe que nuestro deseo es complacerlo a Él. ¿Cuántos me dicen amén? Y eso es para usted y para mí. Usted tiene que comprender que estamos sentados en una plataforma espiritual, usted y yo, donde esto no es una opción. Y a los discípulos de la iglesia primitiva les costó a muchos la vida. Y a algunos les costará su trabajo. Y a algunos les costará amigos. Pero ni por un instante pienses de que Dios ocupe el primer lugar. Será algo que no requerirá de un precio que pagar. Mi esposa me dijo, recién convertido yo, y ella no se había convertido: si tú eres pastor, te divorcio. Y ahí donde la ves, santita, cuando ella habla, póngale sello. Yo la volví a ver y yo dije, ¡ay! Pero le dije, hey, esta es una decisión mía. Y nadie tiene autoridad para involucrarse en la decisión de que Cristo sea mi Señor. Te amo, pero no puedo complacerte. No quiero que me dejes, pero no estoy dispuesto a dejarlo a Él con todo el amor que te tengo. Recién convertido, 20 días. Por eso es que le digo, hay algunas cosas que el Señor las procesó desde el comienzo bien, y hay algunas cosas que no las procesó tan bien. Y hoy estamos corrigiendo. Pero no puede ser que haya una iglesia que comprometa su relación con Dios, su vida con Dios, el tener a Dios como su primer amor, como su prioridad, por cualquier cosa. Recuerden que vendrán días en los cuales a los creyentes se les preguntará que adoren a la bestia, o si no morirán. Usted sabe lo que va a pasar con esos creyentes que no tienen esto claro. Adorarán a la bestia, se pondrán el sello de la bestia y se estarán entregando a la bestia y negarán a Cristo. Que Dios envía a su Hijo Jesucristo por su iglesia antes de que eso acontezca. Pero si no lo envía, y lo he dicho, creo que el rapto puede ocurrir antes de la gran tribulación. Pero si no ocurriera, y tenemos que pasar por la gran tribulación, si no ocurriera, y está dudando, pastor, no, le estoy planteando. ¿Sabe cuánta gente se va a perder? Porque si eso llega a pasar, cuando seas confrontado con eso, nuestra salvación y nuestro destino eterno dependerá de esas palabras que digan: no, prefiero morir, pero no negar a mi Cristo. Hoy estamos lidiando con cosas mucho más triviales, pero la iglesia necesita desarrollar el entendimiento de que hoy, en este mismo instante, hay cristianos que están siendo muertos
en diferentes países del mundo por no negar a Cristo. Ellos ya están viviendo la gran tribulación. Y nosotros aquí negándolo por 10 cervezas, por un cigarro que destruye el cuerpo, por un momento de una relación sexual. Amamos al Señor sobre todas las cosas. Pastor, esta palabra es muy dura. No, vamos a prepararnos. Dígame amén. Vamos a prepararnos. Vamos a prepararnos. Usted dice, pastor, yo tengo un problema matrimonial. Ese problema matrimonial está ahí porque no has entendido esto. Ese problema financiero está ahí porque no has entendido esto. Esos asuntos inconclusos en el corazón están ahí porque no has entendido esto. No desvincule esto con aquello que no está aconteciendo en tu vida. En realidad lo que está pasando es que muchas de las cosas que no tienen el orden que deberían de tener en tu vida es porque no se ha puesto el orden que comienza como poniendo a Cristo en el primer lugar. ¿Sabe por qué hay matrimonios que están en una trifulca y en una lucha y en una batalla? Porque hay dureza del corazón y han rechazado los diseños de Dios y no se dan cuenta que el problema no es lo que está pasando con tu esposa ni tu esposa. El problema es que Dios te está hablando y estás rechazando lo que Dios te está hablando porque no le estás dando el lugar de preeminencia, de autoridad, de honra, de rendición. No hay arrepentimiento. Y se lo dice a alguien que en algunos momentos está con deseos de responderle mal, de decirle cosas que no debe, pero que hay una voz del Espíritu Santo que te está diciendo: eso no es correcto, eso no es correcto, eso está mal, eso no debería de ser así. Y cuando tú tienes a Dios primero, esa voz no la pasas desapercibida, sino que la escuchas, no la calla, no la contradice, sino que simplemente te rindes y dices: Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Muero. Y si tengo que humillarme, me voy a humillar por agradarte a ti, porque tú eres lo más importante para mi vida. Eso es el cristianismo puro. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y todo lo que soy, decía Pablo, fariseo de fariseo, educado a los pies de Gamaliel, en cuanto a la ley, celoso, todo eso, todo, lo tengo por basura y lo cambio por el conocimiento de Dios. Porque lo que estaba diciendo Pablo es: tú estás por encima de todo lo que yo sé. Tú estás por encima de todo lo que yo quiero. Esto no es un mensaje. Esto es una esencia que debe de estar en cada uno de nuestros corazones. El Señor nos está llamando ahí, nos está llamando ahí, nos está llamando ahí, nos está atrayendo ahí a usted y a mí. Eso es lo único que nos va a sostener en esta temporada de tanta confusión, de tanta mezcla. Hay muchas mezclas, hay mezclas dentro de la iglesia. Hay muchos falsos maestros, hay muchos falsos profetas profetizando desde su alma, hablándole de cosas al mundo que no se cumplen porque les falta el entendimiento y creen que todo se trata de ellos y de nosotros. Y el Señor está soltando una voz para la iglesia que pueda traer salud, estabilidad, solidez, de tal manera que esa corriente que se viene como una avalancha no te mueva de tu posición en Cristo. Amo a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo.
Por eso, una de las cosas que tenemos que hacer es aprender a amar al prójimo. ¿Quién es el prójimo? El que está a mi lado. Quiero vivir lo que me queda de la vida, como dice la Escritura, al que te pida. Al que te pida. Ah, no, es que sos cristiano. ¿Para qué lo usa? Oh, ¿para qué lo va a usar? Lo va a usar. Bueno, si te preocupa que lo use para droga, anda a comprar la comida y dásela. Hay muchas formas de amar a la gente, pero es la esencia de la iglesia. ¿Sabe? Cuando vamos a ver en unos momentos, no creo que me va a dar tiempo, lo vamos a ver el próximo domingo, pero vamos a ver un momento la vida de la iglesia. Mire lo que dice en Hechos capítulo 2 verso 41. Escuchen lo que dice Hechos capítulo 2 verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como ¿cuánto? ¿Como cuánto? Póngase en el contexto de lo que está pasando. Dice Josefo, el historiador, que en ese entonces había aproximadamente 6,000 fariseos. Y de esos 6,000, todos habían venido a Jerusalén porque era el tiempo de la fiesta y venían a adorar a Jerusalén. Pero a eso súmele los judíos que también vinieron a la fiesta, que no eran fariseos, y estaban ahí. Y hay una conversión de 3,000 personas. 3,000 que tenían ideas, que tenían conceptos religiosos que habían sido enseñados por diferentes maestros. Por eso es que Pablo dice: yo fui enseñado a los pies de Gamaliel. Algunos discípulos habían sido enseñados a los pies de Juan el Bautista. Otros habían sido enseñados a los pies de Jesús, 120 de ellos. Y ahora están todos ahí reunidos. Y de repente, de la nada, hay una iglesia de 3,000 personas. Y esa iglesia tiene que aprender a amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo, porque son los dos grandes mandamientos. Amén. Pero está la gran comisión: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a todas las naciones de la tierra y hagan discípulos. Y con uno y lo otro comenzamos a ver el inicio de un panorama de cosas que el Señor quiere que hagamos y que hasta el día de hoy Él sigue esperando que lo hagamos, pero que lo hemos hecho, pero que no siempre lo hemos hecho a la manera que Dios quiere que lo hagamos. Y entonces por eso es que la Escritura dice en el verso 42, dice: y perseveraban. Una de las cualidades, perseverar. ¿Sabe qué? Pensaba hoy en la mañana y ayer en la noche. Lo que he visto muchas veces ocurrir aquí es que alguien viene, se hace el llamado, viene y se convierte, y después no se vuelve a aparecer. Y la primera característica que escuche de un cristiano que desarrollará el carácter de Cristo, la primera característica de un creyente que va a agradar al Padre, la primera característica de un creyente que va a terminar la carrera, la primera característica de un creyente debe ser aprender a perseverar. Perseverar. Usted tiene que entender lo que es perseverar. Poneme la imagen rápido, la figura del círculo. Aquí en Hechos 2:41 en adelante es algo que le da continuidad a lo que venimos diciendo. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso nos lleva a entender que Dios está queriendo formar una familia
Y por eso es maravilloso que Dios le haya dado este nombre al pastor Spencer. Este nombre que es una esencia, que no es casualidad, pero que significa, que dice renovación, comunidad de renovación familiar. Esta es esencia. La iglesia es una familia y Dios está renovando su familia. Y su familia la renueva desde que lo pongamos a Él en el primer lugar como nuestro Padre, pero que aprendamos a amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Y cuando eso se da, nosotros comenzamos a ver una familia siendo restaurada. Y esos 3,000 que vinieron, esos 3,000 que se entregaron, esos 3,000 iban a comenzar un proceso. Y preste atención a lo que dice Hechos 2:41 en adelante, y lo vamos a predicar el próximo domingo, porque aquí el Señor nos está dando lo que ocurrió con esos 3,000 que pensaban diferente, que venían de trasfondo diferente, de enseñanzas diferentes, de asuntos inconclusos diferentes, de haber enfrentado situaciones diferentes, de diferentes personalidades, de diferentes criterios, pero que ahora el Señor estaba agarrando a esos 3,000 y los quería que se volvieran de un mismo sentir. Por eso es que Pablo dice más adelante: sean todos de un mismo sentir, sean todos de un mismo pensar. Y solo podemos ser de un mismo sentir y de un mismo pensar cuando tenemos la mente de Cristo y somos solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Pero el Señor da un diseño. Es la vida de la iglesia primitiva. Y después vamos a ver 2, 3 cosas más, pero esta es la vida de la iglesia primitiva. ¿Qué es lo primero? Perseveraban. ¿Pero perseveraban en qué? No se lo pierda el próximo domingo. Totalmente gratis para todos aquellos que tienen hambre y sed del Espíritu Santo.